Muy buenos días, bienvenidos a nuestra videoconferencia mensual de actualización en recursos humanos y en derecho laboral. Buenos días a todos. Bueno, primero vamos a hacer, antes de ir repasando todas las novedades y eh, actualizando los datos sobre salarios y la situación laboral en general, eh, dos o tres noticias que se han producido el día de ayer y que son muy importantes para todos. La primera es que se hizo y se celebró el precoloquio de IDEA, el precoloquio Centro, en la ciudad de Rosario, con una muy importante concurrencia de los número uno de las compañías más destacadas de la Argentina y con una serie de paneles que entre las autoridades públicas, con la presencia de gobernadores, el ministro de Agricultura eh, y de empresarios muy representativos, las conclusiones del precoloquio centro fueron moderadamente optimistas. Se concentró mucho la atención en temas que tienen que ver con la agroindustria y con la relación entre la producción agropecuaria y la producción agraria y toda la infraestructura industrial que se requiere para la producción agropecuaria. Que viene en crecimiento, ¿no? Claro, y que es Mm, por justamente, suerte. justamente es una de las de los segmentos de la actividad que tiene mayor crecimiento desde el momento que se inició este gobierno, gracias a una serie de beneficios que recibieron. Eh, pero también se empezó a destacar que otras actividades, y en este sentido es muy importante destacar que en la Argentina, cuando uno hace el análisis de cómo se están desarrollando las distintas actividades en los distintos planos, ya no se puede generalizar, ¿no? En los grandes números se puede hacer una generalización, pero lo ideal es tomar sector por sector y visualizar en ese sector de qué modo se está desarrollando el nivel de actividad. El precoloquio, y para terminar con este tema, además de este optimismo que realmente había, no solamente en los discursos, en las preguntas y en el intercambio que hubo con los panelistas, sino también en una de las cosas más importantes que tiene el coloquio de idea, que es el intercambio que se hace en los pasillos. Efectivamente, la mayoría observa señales muy positivas que, como de algún modo se estaba previendo, iban a volcarse sobre el último trimestre del año. A esto habría que agregar dos temas más que son muy importantes. Ayer habría que decir que el ministro Frigerio parece Batman, ¿no? Porque al mediodía estuvo en una reunión con otros ministros, con los dirigentes sindicales de la energía, y a la tarde estuvo en el coloquio de idea en Rosario, o sea, en uno en Buenos Aires y el otro en Rosario. Y después, Vos haces cosas parecidas también. Llegás a estar estuviste en varias cosas ayer. eso es cierto, había que multiplicarse y de hecho después a la noche apareció en programas de televisión, así que verdaderamente el ministro Frigerio hace una actividad, un despliegue de actividad fantástico y siempre colocando una palabra de serenidad, de sensatez, de muy buenas expectativas. El otro evento donde participó el ministro estuvo ligado a dialogar entre las autoridades públicas, los ministros relacionados con el área energética, el ministro de Trabajo y el ministro de Interior, y los dirigentes sindicales del área energética en todo su espectro. Reunión que obviamente estaba orientada a continuar con el proceso de reestructuración, de reformulación y de búsqueda de competitividad de todo ese sector, que es uno de los más también apoyados por el poder político y que necesita de un cambio muy importante en todos los planos, inclusive en el plano de la infraestructura. Así que esto también fue un hecho positivo. Y el otro que no fue tan positivo, pero que hay que tenerlo en cuenta, es que a la tarde de ayer se reunió la CGT y por supuesto estuvieron en pugna las dos grandes corrientes que hay ahora. Ya también la CGT está polarizada entre los negociadores y los combativos y triunfó, entre comillas, la posición
negociadora, porque la movilización del 22 de agosto no va a ser un paro general, como estaba promocionando el Sindicato de Camioneros, sino que va a ser una movilización de protesta que, según el mismo Héctor Daer, miembro del triunvirato que conduce la CGT, va a tener una mejor organización para evitar que haya ningún desmán como hubo en el evento anterior, y no va a estar acompañado de un paro general. Entonces realmente está claro que la CGT todavía tiene la postura negociadora como vigente, y que la postura combativa todavía no tiene éxito. Eso no significa que después haya alguna otra medida, teniendo en cuenta que las condiciones sociales, laborales, teniendo en cuenta que todavía hay sectores que no tienen un nivel de reactivación razonable, o que no tienen una expectativa tan positiva, siempre hay sectores que van a estar ligados al reclamo. Lo curioso es que es la postura de camioneros, que es una de las actividades más beneficiadas por la actual coyuntura. Es un gremio que tiene un nivel de actividad pleno en todo el país, un sector al cual se le atribuyen altísimos costos, como se vio ayer en el coloquio de idea, que la logística de la transportación a través de camiones ha encarecido enormemente el costo de los productos para llevarlos desde el lugar donde se producen al lugar donde se comercializan o se distribuyen. Pero en definitiva llama la atención que un sector de los beneficiados con las circunstancias económicas de estos últimos años sea el que esté más a favor de tomar una medida de fuerza enérgica contra el gobierno, medida de fuerza que, si uno la analiza ya desde afuera de la CGT, está vacía de contenido. O sea, este año va a haber aumentos salariales iguales o superiores a la inflación, en una inflación que está en descenso, con lo cual el poder adquisitivo va a ir lentamente mejorando, y por el otro lado... Pero es peligroso siempre, discúlpame Julián, que los aumentos sean superiores a la inflación, porque eso de forma automática genera inflación. Entonces hay que tener mucho cuidado con los aumentos que se den. Y dado que comentaste la posición de la CGT, es importante que los gremios y los sindicatos se manejen dentro del marco de la constitucionalidad y de la legalidad, porque hay una prelación en los derechos constitucionales. Y primero está el derecho de trabajar, o sea, tienen un orden, o sea, el derecho a trabajar está en el artículo 14, y el derecho de huelga, siempre que hablemos de una huelga legal, está en el segundo párrafo del 14 bis, es decir, y dentro del 14 también está el derecho de transitar libremente. Entonces, todos estos bloqueos son ilegales, inconstitucionales, y cuando son inconstitucionales es aún más grave, porque la Carta Magna es la norma más fuerte de nuestro país y que tendría que ser respetada. Y que si se empiezan a aplicar las leyes y empieza a haber seguridad jurídica, sería importante que los gremios empiecen a actuar dentro del sistema de legalidad, es decir, que empiecen con el sistema de conciliación arbitraje previo a la medida de fuerza, que pareciera que la CGT está entrando en razón. Este triunvirato me parece que se está moviendo de forma muy inteligente y dentro del marco de la legalidad. Complementando lo que dice María Solana, que por otra parte es muy apropiado para destacar, la Constitución tiene bienes jurídicamente tutelados que están en un orden jerárquico. Exactamente. No es lo mismo los derechos que protegen la vida y la integridad física que el derecho a trabajar o que el derecho de huelga. Por lo tanto, los bienes jurídicamente tutelados de mayor jerarquía se imponen sobre los bienes jurídicamente tutelados de menor jerarquía. Y están en orden en la Constitución. Si uno se lo pone a leer, sale automáticamente. Por ende, el derecho de huelga no puede vulnerar ni alterar derechos jurídicamente tutelados de mayor jerarquía. Por ejemplo, el derecho a trabajar. Tal cual, que está en el 14. Y ese derecho a trabajar, como es un derecho
cuyo bien jurídicamente tutelado es, reitero, de mayor jerarquía, neutraliza las posibilidades de un derecho de huelga que quiere avasallar el derecho de quienes quieren trabajar, bloqueando calles, avenidas, etcétera. Por eso, si la CGT cumple con lo que se acordó en la reunión de ayer, en donde toda la estructura de lo que se llama el aparato sindical va a estar dispuesta a generar una movilización ordenada y sin frustrar el derecho a trabajar de quienes quieran continuar con su tarea normal, estaríamos en una actitud, en una conducta mucho más avanzada que la que se ha vivido en años pasados. Otra cosa que es muy importante tener en cuenta es que la inflación sigue descendiendo. Aunque tiene algún altibajo, vamos a tener una inflación este año de la mitad del año pasado. Sí. Y es probable que la inflación del año 2018 sea entre el 12 y el 15%. Ojalá. Y la del 2019 es probable, altamente probable, que lleguemos a una inflación de un dígito. Entonces es muy importante que en la negociación colectiva empiecen a incorporarse, como ya se está elaborando en muchas actividades a través de las comisiones de negociación y de los técnicos que actúan en esta materia, se empiecen a elaborar mecanismos a través de los cuales la negociación, que hasta ahora tenía como única motivación la inflación, se transforme en negociación por productividad. Exactamente. Competitividad, productividad, competencia en el mercado local, en el mercado regional y en el mercado internacional fueron temas claves del precoloquio de idea de ayer, en donde los empresarios pusieron mucho énfasis en que una reforma laboral no implica una baja de salarios, no implica una reducción de los ingresos de las personas, implica un cambio de mentalidad que tiene que ver con que el salario se puede incrementar, ya no por efecto de la inflación, que va a ir sino por mérito, protagonismo, sino por los méritos, el desarrollo de las personas y sobre todo por los resultados de la productividad. Y a mí me parece interesante que el Ministerio de Trabajo esté homologando estas cláusulas gatillo, porque se apoya en la confianza de que el sistema económico va a dar los resultados que ellos esperan, quizás a una menor velocidad de la pronosticada, pero se va a dar. O sea, entonces la cláusula gatillo automáticamente generaría un aumento por inflación, y que si apuestan a una cláusula gatillo es porque saben que no se va a disparar. Nos llega otra consulta que ya le hemos contestado en la videoconferencia de actualización pasada, pero que verdaderamente no pierde actualidad, y es que nos pregunta José Luis que hay convenios colectivos que han pactado acuerdos salariales no remunerativos. Si eso sigue siendo cuestionable, sigue siendo contingente. Como lo hemos explicado en la reunión pasada, no solamente sigue siendo contingente, sino que el Ministerio de Trabajo, al homologar estos acuerdos, homologa, o sea, que aprueba los y hace acuerdos, la salvedad que tienen contingencia. La salvedad consiste en citar los fallos de la Corte Suprema que establecen que las prestaciones no remunerativas son contrarias al convenio 95 de la OIT, son contrarias al concepto de remuneración del artículo 103 de la Ley de Contrato de Trabajo, y por lo tanto, tanto desde el punto de vista de los convenios internacionales como de la ley, no deberían pactarse prestaciones no remunerativas, calificación, la de no remunerativa, que no puede ser realizada por las partes. Tal cual, porque es distinta a su naturaleza. O sea, lo que es remunerativo es lo que está relacionado directamente con la tarea del trabajador. Y lo que es beneficio social o no remunerativo es para mejorar la calidad de vida del trabajador, como puede ser la de los comedores, los tickets que derogaron, alimentarios. Ese es el tema, ¿no? Que le dan el nombre de no remunerativo, pero solo para los aportes y contribuciones, pero no para la cuota sindical o para la obra social sindical. Por ejemplo, ya hacen engendros que la verdad que ya desnaturalizan el concepto de no remunerativo y le tratan de dar un valor
en realidad por una cuestión de necesidad para generar un aumento de bolsillo en cuotas, que no se le incrementa el salario al trabajador en la mayoría de los casos, porque son sumas como las llaman como extraordinarias, porque las dan en una o dos cuotas o por única vez, pero es un sistema que la verdad que después genera lo que se llama la industria del juicio, porque sistemáticamente cuando se acaba el amor en la relación de trabajo vienen los juicios por diferencias salariales o inclusive durante la relación de trabajo vienen juicios por diferencias salariales porque claro, ¿cuál es la incidencia de las sumas no remunerativas? Que no inciden sobre el SAC, no inciden sobre las vacaciones, no inciden sobre las horas extras, no inciden sobre las indemnizaciones. Eh, hay otra pregunta, que en realidad son dos preguntas, pero las estoy fusionando, que son muy interesantes. Hay convenios que todavía no se firmaron. Y hay otros convenios que inclusive vienen postergados desde el año pasado porque por distintas circunstancias no hubo acuerdo ni el año pasado y obviamente todavía no hay tampoco acuerdo este año. Son pocos los convenios, pero lo cierto es que esa circunstancia existe. Y entonces nos pregunta, en dos preguntas separadas, qué ocurre cuando uno enfrenta esa situación y de qué modo uno tendría que ir actualizando los salarios de los trabajadores. Entonces, nuestro comentario es, en primer lugar, es muy difícil con una inflación del año pasado del 40 y este año del 20, 23%, 22%, que durante todo ese tiempo la empresa no haya dado ningún ajuste a los trabajadores. Es más, muchas empresas tratan de desestacionalizar los aumentos y aunque los acuerdos salariales generalmente se firman entre abril y agosto, dan un aumento en febrero, marzo y dan otro aumento en octubre. Bueno, nosotros hemos recomendado ya, y dando la respuesta a esta pregunta, la utilización de las cláusulas de absorción. ¿Por qué? Primero, no se debería dar ningún aumento sin estas cláusulas, porque el día de mañana, si esa cláusula de prevención, que lo que se da de aumento, se compensará con cualquier aumento originado en el convenio, no se encuentra dentro del recibo, el trabajador puede decir, a mí no me tienen por qué compensar y por lo tanto me dan el aumento voluntario que dio la empresa más el aumento que dio el convenio. Este tipo de circunstancias ya se dieron en el pasado, así que la verdad que con aquella experiencia tenemos que reiterar, cada vez que uno dé un aumento voluntario que tiene por objeto compensar los aumentos salariales no otorgados en los convenios, porque por distintas razones no se acordó el acuerdo, tiene que decir que la suma que se está pagando, esa cuenta y se compensa hasta su concurrencia con cualquier aumento originado en los convenios colectivos que están pendientes de celebración. Sí, a veces se pone a cuenta de futuros aumentos y ahora estamos recomendando que se ponga a cuenta de futuro acuerdo salarial. Pero algunos sindicatos están haciendo la exclusión de este tipo de cláusulas. Igual no está de más registrarla y identificarla así en el recibo. Eh, a propósito del comentario de María Solana, hay otra alternativa que es en lugar de poner una cláusula de absorción, decir que el pago que se está haciendo, con cargas sociales y con todas las incidencias en materia salarial, es un anticipo. No es que es una Claro, suma a cuenta, sino un eso es anticipo. mejor. Y entonces uno en ese caso puede compensar siempre, porque el anticipo siempre es compensable. En cualquiera de los dos mecanismos, la cláusula tiene que ver con el principio de buena fe, en el sentido de que el empleador está supliendo una carencia de la negociación, que por alguna razón no pudo celebrarse el acuerdo respectivo, y está atendiendo la necesidad de la gente, en el sentido de que necesita algún tipo de actualización. Así que con esto, bueno, damos por cerrado esta parte de los aumentos de salario, teniendo en cuenta eh, que va a haber un nuevo round de toda la discusión salarial cuando se presente la inflación del año o cuando se presente la aplicación de la cláusula gatillo, que en algunas empiezan a aplicarse en el mes de octubre. Bueno, acá vamos a hablar de unidad y pluralidad sindical.
Nosotros tenemos bajo la ley de las asociaciones sindicales, la 23.551, el sistema de unicato, es decir, que el sindicato más representativo al que se le da la personería gremial es el que puede negociar los convenios colectivos, es el que puede declarar la huelga, es el que puede o sea, pedirle al empleador que actúe como agente de retención de la cuota sindical o de la cuota solidaria, es el que puede generar mutuales y el que puede administrar las obras sociales. La Constitución, en el artículo 14 bis, primer párrafo infine, dice que los gremios pueden actuar con la mera inscripción en un registro especial. Y nuestra ley lo que hizo fue tomar ese concepto y decir, bueno, están los sindicatos simplemente inscriptos, que no tienen todos los derechos que tiene el de personería gremial, que es el más representativo, y que tienen que pedir autorización para representar al trabajador, no pueden administrar obras sociales y lo más importante es que no pueden cobrar indirectamente la cuota sindical, es decir, la tienen que cobrar de forma directa, es decir, pedirle al trabajador que haga el aporte. Y acá tenemos distintos fallos en donde se ha criticado, apoyándose en el artículo 14 bis y normativas de la OIT, donde se hace una discriminación entre los sindicatos simplemente inscriptos y los que tienen personería gremial, en distintos casos de la elección de delegados, en distintos casos de quién puede convocar a delegados, y son todos sistemas en donde hay un conflicto en cuáles son los derechos de los representantes del sindicato simplemente inscripto y de la personería gremial. Y estos fallos, en resumen, que en el siguiente slide lo tienen de forma completa para que lo puedan leer, son todos fallos en donde dice, no, acá la ley de asociaciones sindicales está discriminando y la tutela que tiene el delegado de un simplemente inscripto es idéntica a la del que tiene personería gremial. Y así en distintas situaciones. Bueno, así, en función de esta introducción, que tiene que ver con el desarrollo histórico de esta postura que adoptó la Corte Suprema en el sentido de empezar a declarar la inconstitucionalidad de varias normas de la Ley de Asociaciones Sindicales, que tiene que ver con el sindicato único, equiparando al sindicato meramente inscripto del último párrafo del artículo 14 bis, perdón, de la última parte del primer párrafo. Sí, es el primer párrafo infine del artículo 14 bis. De este modo, la Corte empezó un camino que sigue teniendo eco en los tribunales y que tiene que ver con equiparar los derechos de ambas entidades sindicales. Y esto es lo que vemos en esta transparencia, en un fallo que se ha dado justamente en estos últimos días. La Unión Informática con IBM logró en la Cámara, sala segunda, con los votos de los doctores Graciela González y Miguel Ángel Maza, que todas las empresas deben actuar como agentes de retención de la cuota de afiliación de los sindicatos que no tienen personería gremial otorgada por el Ministerio de Trabajo. Es decir, los sindicatos simplemente inscriptos que tienen la resolución del Ministerio de Trabajo para actuar como tales, que no tienen la personería gremial porque no tienen la mayoría de la representación de la actividad o clase que estén representando, el empleador tiene que actuar como agente de retención. Este es un cambio muy importante porque es, decirlo en criollo, es de la forma que el sindicato puede hacer caja y puede tener más poder. Volviendo al tema, desde el punto de vista de lo que dice la ley de asociaciones sindicales, recordemos que todos estos fallos tienen un fundamento legal, local e internacional muy relevante y están marcando una tendencia. O sea, los convenios firmados en materia de derecho colectivo por la Argentina con la OIT, sobre todo el convenio 87 de la OIT. Tienen valor supralegal, o sea, están por encima de la ley y por debajo de la Constitución. Entonces están superiores a la ley de asociaciones sindicales y a la ley de contrato de trabajo.
y están por debajo de la Constitución, o sea, Claro. subordinados al artículo 14 bis. Mm, Consecuentemente, si tomamos en cuenta esta base que tiene directa incidencia, más otros tratados internacionales de los derechos humanos que contemplan derechos laborales esenciales, lo cierto está en que hoy esta jurisprudencia está diciendo el sindicato con personería ya no tiene derechos exclusivos, sí. como lo que se describió María Solana hace un rato, sino que los derechos que tiene el sindicato con personería deben ser iguales que los derechos del sindicato meramente inscripto. Sí, además, Y por último, el último cuadro es también muy positivo, nos refleja, fíjense, ustedes tenemos el IPC del INDE, que es en la línea inferior, los convenios colectivos con aumentos de distintos tipos en los otros tres tramos, en los otros tres trazos, el marrón claro, el verde y el azul, y si va a depender mucho de cómo va a terminar el IPC, si va a ser el 20, si va a ser el 21, el 22, hay grandes posibilidades de que esté muy cerca del 20, en cuyo caso la mayoría de los convenios colectivos van a tener un aumento superior a la inflación y esto va también a generar como etapa final del año, en diciembre, eh, una corrección también de los ingresos que va a ser muy favorable a la situación de todos los que tienen empleo. Lo que es esperable en este trimestre también es que lentamente en sectores que están muy demandantes de personal empiece a crecer también el empleo y empiece a producirse lo que nosotros llamamos compensación de empleo, que es cuando una actividad pierde competitividad, expulsa, pero hay otras actividades que en simultáneo están capturando personal. Tengan en cuenta además otro dato que es muy importante, por eso nosotros publicamos las cifras del INDE que en materia de personal empleado registrado, y es que los índices de desocupación todavía siguen siendo preocupantes en Argentina, mm, porque si calculamos solamente el crecimiento vegetativo, nuestro crecimiento vegetativo está en el orden de las 230.000 personas que se incorporan al mercado todos los años, y ese número no aparece en el indicador, quiere decir que nuestro índice de desempleo ha crecido indirectamente, porque en realidad cuando uno lleva el desempleo a los jóvenes en su primera experiencia laboral, que va entre los 18 y los 25 años, el nivel de desempleo está cerca del 40% en la mayoría de los países desarrollados y también es probable o es altamente probable que eso me esté ocurriendo en Argentina. Entonces, también entre los objetivos del Ministerio de Trabajo tiene que estar como prioridad la búsqueda de mecanismos para favorecer ese puente sí. que es necesario entre jóvenes y empresas, de favorecer, reitero, la obtención de el primer puesto de trabajo, que es el que empieza la carrera laboral de todas las personas. Mm, Escenario, entonces, síntesis como dato final, escenario optimista ayer en el mundo empresario, en el coloquio de IDEA, escenario optimista por efecto de las cosas que está resolviendo la CGT, porque no se ha animado a hacer un paro general por falta de contenido, escenario optimista por el diálogo que ha empezado a tener el Poder Ejecutivo, o que sigue desarrollando el Poder Ejecutivo ahora con más intensidad, sí. con todos los sectores para mejorar las situaciones de competitividad, productividad. Serán el centro del escenario a medida que la inflación vaya siendo derrotada por las medidas que se están adoptando a Sí, nivel además, económico. hace los primeros días de agosto, la FIP se reunió con un grupo de empresas para tomar cuáles eran las consultas generadas o las dificultades, y uno de los temas que se tocó, que vimos en el seminario anterior, fue las dificultades que generaban la certificación del artículo 80 cuando la desvinculación se generaba en días que no daba tiempo para cumplir con los 30 días y después llegaba la multa del artículo 80 por haberlo entregado luego de los 30 días, y la respuesta que dio la FIP, que si bien no es vinculante, dijo que iban a elevar el tema al Ministerio de Trabajo
así que quizás podamos llegar a tener novedades respecto de eso. Un poco para terminar nuestra charla de hoy, tres comentarios. El primero es que en reuniones que han tenido el doctor Abad en distintos escenarios, el último fue su conferencia del día de ayer en el Rotary Club de Buenos Aires, anunció que las reformas laborales y las reformas atinentes a su responsabilidad, que son las reformas impositivas, seguirán en un curso de acción que van a darse a conocer después de las elecciones de octubre, o sea que van a hacer anuncios recién que se van a formalizar a fin de año, y esas modificaciones impositivas y eventualmente alguna reforma laboral inicial van a tener que ver fundamentalmente con fomentar esta competitividad de la que hablamos y van a ser en forma gradual, no van a ser bajo ningún mecanismo de shock, de modo tal que después de las elecciones de octubre esperamos que lleguen esas reformas. Sí. Y por último, en la semana que viene, ustedes recuerdan, tenemos el 26 de agosto, El jueves, ¿sí? la La videoconferencia sobre delega- sindicatos y delegados gremiales, y los miembros de la comisión interna. es decir, todo lo que tenga que ver con la relación entre la empresa y el sindicato o los sindicatos, con el tema de la pluralidad. Perdón, jueves 24, aquí Perdón. me corrigen y tengo Es mal el próximo jueves. El próximo jueves 24, de 9 a 11, vamos a desarrollar entonces Un delegados. tema específico. Recuerden que esta es una o sea, la de hoy es la videoconferencia de actualización y la del próximo jueves es la videoconferencia que nosotros llamamos temática, que es de un tema específico que se da con mucha más precisión, se trabajan los temas a fondos y va a ser dada por el doctor Julián de Diego y uno de los profesionales que creo que tiene más años de experiencia en el estudio, que es el doctor Gonzalo Vázquez. El desarrollo de la 20, reunión creo. de la Sí. reunión de la semana que viene la hemos concentrado en todos los problemas específicos, no de tipo general, sino de tipo especial que tienen las empresas en la relación con los delegados, las comisiones internas, el problema de las asambleas, el problema del lugar donde se reúnen los delegados, el sistema de comunicación de los delegados a través de WhatsApp y de correo y los elementos de perturbación que todo esto genera dentro del trabajo, el uso de estas nuevas tecnologías en las relaciones de conflicto, el problema de la relación de las empresas con el sindicato que representa a los trabajadores, los conflictos que se dan cuando hay más de un sindicato adentro de cada empresa. Sí, cómo manejarlo. Y por último, la aplicación de algunos de estos fallos, algunos los hemos visto hoy, como el de la cuota sindical y la obligación del empleador de ser agente de retención, aún de los sindicatos que no tienen personería, o sindicatos meramente inscriptos. Todo ese desarrollo lo vamos a ver punto por punto en todo lo que tiene que ver con la vida interna de las empresas, no con el mundo sindical externo, que es muchas veces teoría que no se aplica para nada en nuestras respectivas compañías, sino que vamos a concentrarnos en los problemas concretos de todos los días, reitero, de delegados, relaciones con el sindicato, relaciones con varios sindicatos y con la comisión interna. Les agradecemos mucho que se hayan inscrito. Muchas gracias, María Solana. Gracias a vos por la invitación. Seguimos entonces el jueves 24 4. de 9 a 12, perdón, 11. de 9 a 11 para desarrollar estos temas. Muchas gracias. Hasta pronto.